Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre les traigo lo último, lo más jugoso y lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en el mundo del faranduleo turco que tanto nos encanta. Hoy prepárense porque tenemos un tema que me tiene, y seguro que a ustedes también, con el corazón en un puño y con muchísima preocupación. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y bellas, Demet Özdemir. Sí, la mismísima Sanemde Erkencikus, la Zeynep de Doğu Unep Kaderindir. Como ya habrán visto en el título, la noticia que les traigo hoy es bastante impactante. Y es que según varios medios y rumores que están corriendo como la pólvora, Demet Özdemir estaría sufriendo unos espasmos que, lamentablemente, le estarían impidiendo caminar con normalidad. Imagínense el susto. Obviamente, ante noticias de este tipo, es fundamental actuar con cautela y verificar la información, porque ya sabemos cómo son los medios a veces, ¿verdad? Pero las fuentes que he estado consultando son bastante fiables, y la preocupación en el ambiente es palpable. Antes de entrar en detalles y analizar lo que se sabe hasta ahora, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya me siguen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Prometo que siempre les traigo información fresca, entretenida y con mucho cariño. Además, suscribirse es gratis y me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, manos a la obra y vamos a lo que nos interesa. La verdad es que la noticia me llegó de sorpresa, como a muchos de ustedes seguramente. Al principio pensé que era un rumor más de esos que inventan para generar polémica, pero al investigar un poco más a fondo, me encontré con que varias fuentes confiables estaban hablando del tema. Se dice que Demet Özdemir ha estado experimentando estos espasmos musculares de forma recurrente, y que en algunos casos, la intensidad de los mismos ha sido tal que le ha dificultado caminar. Por supuesto, los detalles específicos sobre la causa de estos espasmos son, hasta el momento, desconocidos. No se ha hecho un comunicado oficial por parte de Demet ni de su equipo de representantes, lo cual es comprensible, ya que se trata de un tema de salud personal y es lógico que quieran mantener la privacidad al respecto. Sin embargo, esto no ha impedido que las especulaciones y los rumores se disparen. Algunas personas están hablando de posible estrés laboral, teniendo en cuenta el ritmo frenético que suelen llevar los actores y actrices, especialmente aquellos que están en la cima de su carrera como Demet. Rodajes intensos, promociones, eventos, entrevistas, todo esto puede generar una gran presión y estrés que a la larga, puede manifestarse en problemas de salud física. Otros sugieren que podría tratarse de alguna condición médica preexistente que se haya agravado recientemente. Esta es quizás la hipótesis más preocupante, ya que podría implicar algo más serio. Sin embargo, insisto, hasta que no haya un pronunciamiento oficial, todo son meras especulaciones y conjeturas. Lo importante ahora es enviarle a Demet toda nuestra energía positiva y desearle una pronta recuperación. También he leído comentarios que apuntan a que estos espasmos podrían estar relacionados con el intenso entrenamiento físico que Demet lleva a cabo para mantenerse en forma. Recordemos que ella es una persona muy activa y que le gusta practicar deporte regularmente. Si bien el ejercicio es fundamental para la salud, un exceso o una mala técnica pueden provocar lesiones musculares y espasmos. En cualquier caso, independientemente de la causa, lo cierto es que esta situación ha generado una gran preocupación entre sus fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, ánimo y buenos deseos para Demet. Y es que ella se ha ganado el cariño y el respeto del público gracias a su talento, su carisma y su cercanía. Personalmente he seguido la carrera de Demet desde sus inicios y siempre me ha impresionado su profesionalidad y su dedicación. Es una actriz que se entrega por completo a sus personajes y que siempre busca superarse a sí misma. Además, fuera de las pantallas, siempre se ha mostrado como una persona sencilla, amable y con un gran sentido del humor. Por eso, me duele muchísimo verla pasar por esto. Y creo que es importante que como fans, seamos respetuosos y comprensivos con su situación. Evitemos difundir rumores infundados y respetemos su privacidad. Lo que más necesita Demet en este momento es tranquilidad y apoyo para poder recuperarse lo antes posible. Espero sinceramente que pronto podamos tener noticias positivas sobre su salud. Que todo se quede en un susto y que pueda volver a deleitarnos con su talento en la pantalla. Mientras tanto, sigámosla apoyando y enviándole todo nuestro cariño.
Y hablando de apoyo, quiero recordarles que en los momentos difíciles es cuando más debemos unirnos como comunidad. Si ustedes han pasado por experiencias similares, o si simplemente quieren dejarle un mensaje de ánimo a Demet, no duden en hacerlo en la sección de comentarios. Estoy segura de que ella agradecerá mucho leer sus palabras. Además, si conocen alguna información relevante sobre este tema, pero siempre desde una fuente fiable y respetuosa, también pueden compartirla en los comentarios. La idea es que podamos informarnos mutuamente y estar al tanto de las novedades. Recordemos siempre que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con problemas reales. Y que la empatía y la solidaridad son fundamentales para crear un mundo mejor. Antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos abordado la preocupante noticia sobre los espasmos que estarían afectando a Demet Özdemir y que, según los rumores, le estarían impidiendo caminar con normalidad. Hemos analizado las posibles causas de estos espasmos, desde el estrés laboral hasta condiciones médicas preexistentes, aunque hemos insistido en que todo son especulaciones hasta que haya un comunicado oficial. También hemos destacado la importancia de ser respetuosos y comprensivos con su situación, evitando difundir rumores infundados y respetando su privacidad. Y hemos animado a todos a enviarle a Demet mensajes de apoyo y ánimo a través de las redes sociales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido útil e informativo. Recuerden que mi intención es siempre mantenerlos al tanto de lo que está pasando en el mundo del espectáculo, pero siempre desde una perspectiva respetuosa y responsable. Ahora, antes de irme, les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, responder a sus preguntas y saber qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y sobre todo, enviémosle mucha energía positiva a Demet Özdemir para que se recupere pronto. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bien, pero no nos quedemos aquí, mis chismosos. Hay mucho más que podemos analizar. Profundicemos un poquito en esta situación porque, como ustedes saben, una noticia así no se queda solo en la superficie. Primero hablemos un poco más sobre el impacto que el estrés puede tener en el cuerpo. Demet, como muchas actrices de su calibre, vive sometida a una presión constante. No solo se trata de memorizar guiones y meterse en la piel de un personaje, sino también de lidiar con la atención constante de los medios, los fans, los críticos. Es un torbellino. Y ese torbellino puede afectar directamente nuestro sistema nervioso y muscular. El estrés crónico puede llevar a la tensión muscular, que a su vez puede desencadenar espasmos. Además, el estrés interfiere con la calidad del sueño, y la falta de descanso adecuado puede agravar aún más la situación. ¿Cuántas noches habrá pasado Demet ensayando hasta altas horas de la madrugada, preocupada por dar lo mejor de sí en cada escena? Demasiadas, me temo. Luego está la cuestión del entrenamiento físico. Demet siempre ha mostrado una figura envidiable, y eso requiere dedicación y esfuerzo. La vemos en fotos y vídeos practicando yoga, pilates, corriendo. No para. Pero el ejercicio, por muy beneficioso que sea, también puede ser contraproducente si no se realiza correctamente. Una mala postura, un calentamiento inadecuado, un sobreesfuerzo, todo esto puede lesionar los músculos y provocar espasmos. Quizás Demet ha estado exigiendo demasiado a su cuerpo últimamente, o quizás no ha tenido el tiempo suficiente para recuperarse entre sesiones de entrenamiento. Ojalá que no sea nada grave. Y no podemos descartar la posibilidad de que se trate de algo más serio. Como dije antes, podría ser una condición médica preexistente que se haya agravado. Podría ser un problema neurológico, una deficiencia de algún nutriente esencial, o incluso una reacción a algún medicamento. Ojalá que no sea nada de esto. Pero hasta que no haya un diagnóstico claro, es importante considerar todas las posibilidades. Ahora bien, más allá de las posibles causas, lo que realmente me preocupa es el impacto que esto pueda tener en la carrera de Demet. Ella está en la cima de su carrera, con proyectos importantes en marcha y una legión de fans esperando verla en la pantalla.
Si estos espasmos le impiden caminar con normalidad, es evidente que su trabajo se verá afectado. ¿Podrá seguir rodando? ¿Tendrá que tomarse un descanso prolongado? Es una incertidumbre total. Y eso, por supuesto, sin contar el impacto emocional que esto puede tener en ella. Imaginen lo frustrante que debe ser para una persona activa y talentosa como Demet verse limitada por un problema de salud. Por eso insisto en la importancia de que seamos respetuosos y comprensivos. No podemos exigirle que nos dé explicaciones ni bombardearla con preguntas. Ella necesita espacio y tranquilidad para recuperarse. En lugar de especular y difundir rumores, lo mejor que podemos hacer es enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación. Y hablando de apoyo, me gustaría destacar la importancia de la comunidad de fans de Demet. He visto en las redes sociales mensajes realmente conmovedores, llenos de cariño y ánimo. Es impresionante ver cómo sus seguidores se han unido para mostrarle su apoyo. Creo que este es el momento de demostrarle a Demet que no está sola y que cuenta con nosotros para superar este bache. Además, creo que es importante que hablemos abiertamente sobre la salud mental y física en la industria del espectáculo. Los actores y actrices son personas de carne y hueso con los mismos problemas y preocupaciones que cualquiera de nosotros. Pero a menudo se les exige un rendimiento sobrehumano y se les somete a una presión constante. Es fundamental que se creen entornos de trabajo más saludables y que se les brinde el apoyo necesario para cuidar su bienestar. En fin, mis chismosos, la situación de Demet es preocupante, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la salud, el respeto y la solidaridad. Sigamos enviándole nuestra energía positiva y esperando buenas noticias. Y no dejemos de apoyar a nuestros artistas favoritos, especialmente en los momentos difíciles. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles que estoy aquí para ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben, a dar like, a compartir, a suscribirse y a comentar. Y sobre todo, mucho ánimo para Demet. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse informados, pero siempre con respeto y responsabilidad.